Vamos a hablar de esta clase justamente porque el día de mañana, con el festejo tradicional nosotros aquí en México, el día, pues, de las madres, ¿no? El día de las madres. Es importante que lo practiquemos. El día de mañana, cada uno de nosotros va a agradecer a nuestra madre tierra, ¿no? Recuerden, esto también lo debemos nosotros de tener muy presente. El festejo occidental es un festejo, es un festejo de negocio, es un festejo de crear dinero para algunos cuantos. Eso que no se nos olvide, hermanito. Lo que nosotros vamos a hacer es agradecerle a nuestra madre tierra por todo lo que nos ha dado, ¿no? Imagínense, ¿por qué la vamos a considerar como una madre tierra? En esta tierra que nosotros pisamos, y precisamente como tarea, recuerden que yo ya ayer les pedía una pizquita de tierra. Bueno, por acá lo pueden ver. Esta es mi pizquita de tierra. Ya es con composta esto. Lo utilizo para sembrar mis plantitas en macetita. Esta tierrita vamos a tenerlo el día de hoy en nuestro altar. Lo vamos a presentar. Vamos a hablarle a esta madrecita tierra. ¿Saben por qué? Esta pizquita de tierra que ustedes tienen va a ser, va a ser la conexión, va a ser la conexión entre todos nosotros. Es como si nosotros tomáramos aquí, por ejemplo, es un aparatito, un ejemplo, y con este aparatito nos vamos a conectar todos. Hoy vamos a hacer la insoniación, pero utilizando poquitita tierra. Para los que, miren, para los que van a tomar el curso de levantamiento de sombra, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver con otra intención. La Madre Tierra resguarda todo, toda la memoria ancestral de los abuelos, ¿sí? ¿A dónde nos entierran cuando nosotros morimos? Pues en la tierrita, ¿verdad? Que bueno, algunos pues usan de. Gaby, dame unos minutos, estoy adaptando los últimos comentarios y ya te envío el Excel. Es muy amigable Excel, ya nada más tienes que ir llenando literalmente los cuadritos y por ejemplo pones la B de bastón y automáticamente autorrellena bastón, ¿no? Entonces estoy adaptando los últimos comentarios que hicieron los hermanitos y ya te lo mando. ¿Te parece bien? Gracias. Mm. Sí, está bien. Eh, Creí que no ibas a poder y estaba yo transcribiéndolo en Word, pero me espero. Creo que es más rápido como lo estás haciendo. Y solo quisiera, por favor,
Es que eso ya se lo había pedido al Temastiani, solo para que lo tome en cuenta mi bastón de, ay, ¿cómo se llama? De ahuehuete. Y si me agregas, por favor, un morralito de 13 por 13. Gracias. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahí está luz. Sí, nos está fallando. Bueno, es que estamos con las lluvias, hermanitos, y está fuerte un poquitito las lluvias y nos están haciendo un poquito este contratrabajo. Les decía yo, hermanitos, cuando hacemos el levantamiento de sombra, en la tierra están nuestros abuelos, está su energía, ¿sí? En este caso, Mictlampa está bajo nuestros pies de forma física. ¿Por qué de forma física? Porque realmente el cuerpo de nuestros abuelos están en la tierra. Algunos usan de incinerarse, pero ese polvo también lo esparcen en la montaña y todo regresa a la madre tierra, ¿no? Por eso decimos nosotros, cuando hacemos el levantamiento de tonal, necesitamos un poquitito de tierra donde se espantó. Posiblemente se haya espantado a alguien de aquí hasta, a lo mejor en otro país, pues esa tierra nos los pueden mandar igual o alguna prenda, de preferencia, por ejemplo, si es un paño, ¿no? Que traiga su sudor, su energía, ¿sí? Porque de esa energía le vamos a hablar, conectando tierra con nosotros. ¿Nosotros estamos hechos de tierra? Sí. ¿Pero cómo? Sí. ¿Todo lo que comemos de dónde viene? Proviene de la madre tierra. No, pues es que yo como carne, sí. El animalito, ¿de dónde se alimenta? Pues de lo que le da la madre tierra, ¿verdad? Todo eso es importante reconocer para poder vibrar con él, ¿no? Con Coatlicue. Muchos lo representan de esta manera y le dan la interpretación, ¿no? Algunos dicen, no, pues es que es ojo, una diosa diabólica. Es una diosa que pide sangre. Es una diosa que es devoradora. Es una diosa y no es una diosa. Es una energía que vibra, que vive bajo nuestros pies. Nuestros abuelos lo representaban de esta manera. Coatlicue. Coatl, la de la falda de serpientes, Coatlicue. Coa, como la herramienta de forjar o labrar. ¿Sí? Coa. Es una especie de estaca, una especie de herramienta para preparar a la tierra. Inclusive le llamamos nosotros, cuando es un tlacolol, ¿qué es un tlacolol? Es una especie de tierra, de terreno, ¿no? Muy accidentado, está muy empinado, que la máquina, por ejemplo, que el barbecho no se puede hacer. Entonces lo que hacemos es, con esta coa, vamos, picamos la tierra, abrimos y metemos el maíz. Y así, ¿no? Es labrar la tierra. Pero no tan solo significa labrar la tierra, forjarlo, trabajarlo para que sea fértil. También se refiere a esta montaña al Tepeyolotl que tenemos nosotros, que debemos de forjarlo, de trabajarlo, ¿verdad? Para que dé buenos frutos. Justamente hoy, después de ir al trabajo, platicaba con unos hermanitos, me decían, oiga, ¿usted cómo le hace para saber más de lo que saben los abuelos? Digo, ¿cómo crees? Me voy a sentar aquí, lo que me caiga del cielo,
Dice, no, pues no, ¿verdad? Digo, no, no puede de esa manera. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? ¿Quieren aprender? Sí. Fácil. Observen, observen cómo cambia la madre tierra. Observen cómo se reviste y nuevamente se seca. Pero pues eso tarda todo un año. Pues sí, ten paciencia. No, pues es que yo quiero saber ya todo. ¿Ah? Les digo, me recuerda a alguien. Me recuerdan a alguien ustedes. Pero tengan paciencia, tengan paciencia. Ahorita vean cómo están los arbolitos, vean cómo el aire, ahorita hasta el airecito es caliente, a pesar de que es que, que hemos cortado mucho los árboles. Ahí está la respuesta. ¿Y qué debemos de hacer? Pues hay que sembrar más árboles, ¿no? Claro, pero ¿puedo traer árboles de coco? No, aquí no se, quizás sí se den, pero no es su ambiente. Siembra los árboles de guamúchiles, de anonas, de guajes, de ciruelas. Eso sí, pegan. Eso sí hay. A lo que voy. Vamos, con esta enseñanza, aprendizaje, debemos de ir forjando. Pero tenemos que quitar de nuestra mente el síndrome, el cocolistli de la superioridad. ¿Qué es superioridad? Que en náhuatl le llamamos moshikowan. ¿Qué es moshikowan? Moshikowan es aquel que yo tengo un título, tú no tienes, ¿no? Yo, yo obtengo la información directa de los abuelos y tú no. Todo lo que tú digas no sirve. Yo estoy, yo estoy en la última, ¿no? Yo estoy en la última fila de los que no aprenden. Eso no funciona. Para poder aprender está bien, yo quizá no sé mucho, pero puedo aprender, ¿no? No, pues es que yo ya quiero el aprendizaje. Tranquilo, espera. Hay hermanitos, hay muchos hermanitos que así quieren. Yo ya quiero ya. Practícalo. ¿Ya practicaste los ejercicios? No. Es que necesito que usted me explique. Sí, mi hermanito, te voy a explicar. Pero primero haz los ejercicios. En los ejercicios tú vas a conectar. No olvides dar tu ofrendita de fruta, de mezcalito, de copalito, de velita, de flor, ¿no? Eso es forjar. Ach, coach. Coat viene del agua, labrar el agua, ¿no? ¿Y qué es labrar el agua? Todo ser vivo tiene agua. Los árboles, los animalitos, nosotros como seres humanos tenemos agua y es Yecat por la humedad que tiene agua. Las nubes tienen agua. Chalchihuitlicue ni se diga. Tonatiuh quizá no tiene agua, pero hace que se vaporice esa agua. Es parte de la transformación. Pero bueno, entonces, Icue, su falda de ella, la de la falda de ella, ¿no? Pero he aquí, ¿no? Que hemos pues aprendido ciertas prácticas, quizá por moda, quizá por comodidad, ¿no? De nuestras hermanitas. Luego, pues ya no quieren utilizar falda, ya solo quieren utilizar pantalones. Bueno, a lo mejor a veces por ciertas situaciones, pues los ocupan. Pero en una ceremonia, hermanitas, en una ceremonia,
debe de ser con falda, ¿sí? Hay un porqué para qué. A través de esta falda, hace esto, mire, hace esto, hace este triángulo, la falda. Y en la parte sexual, también la parte del coxis, como hago el ejercicio, estoy haciendo el ejercicio, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es absorber la energía de la tierra para que pueda ser procesada por mi cuerpo y pueda yo trabajar energéticamente. Ahora, para los hombres, muchos de nosotros, pues, pantalones bien pegaditos, ¿no? Pero en una ceremonia, de preferencia un pantalón holgado, un pantalón que nos ayude a movernos tranquilamente, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejercicio el día de hoy, sentarnos, ¿verdad? Sentarnos en cuclillas, como cuando vamos a la montaña y pues, nos hace el llamado de la naturaleza, ¿no? Queremos ir a defecar. Entonces nos sentamos de esa manera, ¿no? Nos sentamos y esa posición en la que nos sentamos en la tierra, ¿no? Estamos defecando, estamos sacando todo lo que no nos sirve. Y esa forma de sentarnos, ¿sí? Creo que muchos ya se lo imaginarán como, ¿no? Doblamos las rodillitas, ¿sí? Y nuestro coxis, se, nuestra columna y nuestro coxis se acercan más a la tierra, ¿sí? Con ello, nuestro sistema perceptivo se empodera, ¿sí? Por eso, cuando nosotros, por eso cuando nosotros vamos al temazcal, cuando vamos al temazcal, decimos, pues llévalo lo menos que puedas de ropa, ¿no? Para que esa medicinita entre en tu cuerpo. Ahora aquí, el ejercicio es lo que podamos nosotros soportar, tener tiempo, estar sentados de esa manera, sentaditos. Es una posición que está comprobado que nos ayuda a relajarnos, pero nos ayuda a conectarnos con la madre tierra. Vuelvo a repetir, nuestro coxis se acerca más a la tierra. Ahora, si es posible, nos sentamos, ¿verdad? Estas nuestras rodillas, los abrazamos. Mañana yo les mando el videíto. Nos sentamos lo más cerca de la tierra. Pero, ¿qué voy a hacer? Nada más voy a estar viendo. No. ¿Qué le voy a pedir? La madre tierra, que me cargue de esa energía. Si es posible, en la tardecita, como ahorita que hizo mucho calorcito, bueno, aquí en su pueblo, agarramos la agüita de lluvia o agua de río, agua de manantial. Esa es la tierra. Aquí lo regamos la agüita, ¿no? La tierrita. Se siente ese vaporcito. Si es posible, nos ponemos un short o una ropa, pues acá delgadita, ¿verdad? Para que esa energía de la tierra entre en nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Es importante este ejercicio, hermanitos, para poder hacer conexión físicamente, energéticamente, emocionalmente con nuestro cuerpo y con los abuelos que vibran en la madre tierra. ¿Sí? Nos cargamos de energía. Mm, algunos se habrán dado cuenta que de diciembre para acá ya me veía yo muy cansado. Inclusive me llegué a enfermar, hermano, ¿no? Me llegué a enfermar por eso, ¿no? Y entonces, una de las
de los ejercicios que me recomendó el abuelito, Topilsin, dice, si es posible, claro, si se te posibilita, a mediodía, a mediodía, entre 1 a 2 de la tarde, quítate toda la ropa, totalmente desnudo. Busca un lugar donde puedas hacerlo. Siéntate en esa posición, ¿no? Que le decimos nosotros de conejito. ¿Ah? Lleva tu agüita, pero antes de darle agua a la madre tierra, dale su mezcalito, ¿verdad? Te lo ofrendo, abuelito. Ahí donde tú te vas a sentar abajito, ponle el mezcalito. Después, con tu garrafoncito de agua, garrafita de agua, lo que tú lleves, viértelo donde vertiste esta medicinita del mezcal. Entonces, lo que va a hacer la tierra va a empezar a evaporar y tu cuerpo va a empezar a absorberlo a través de la luz y el calor de Tonatiuh va a empezar a evaporar. Sí, te va a quemar tu piel, claro, porque está en su punto medio, pero lo que va a hacer es que ese vaporcito que hay en la tierra va a empezar a cargar nuestro cuerpo. Y al estar desnudo, totalmente esta tierrita, el calor de la tierrita, esa energía sientes como viene vibrando en tu cuerpo. Se siente el hormigueo. Y me decía el abuelito, cuando ya empieces a sentir el hormigueo, cierra tus ojitos e intenciona, agradece, pide sanación para, pide descanso para, porque yo dormía, ¿no? Llegando del trabajo a dormir, supuestamente, entre comillas, porque quería recuperar esa energía. Y dice el abuelito, no es así, ¿no? Espero que lo puedan hacer, hermanitos, a mediodía, con agüita. Primero hay que darle mezcalito. ¿Por qué el mezcal y por qué no el tequila? ¿Por qué no un atole? ¿Y por qué no Oxxli? Es mezcal. ¿Por qué el mezcal? Viene de la abuelita Mayahue. Debe de ser de Maguey. Pero si por cualquier situación ustedes no puedan tenerlo, pues un tequilita, ¿no? Claro, no para tomarlo, para darle la abuelita, tía. Entonces, fíjense, ahí aplica eso. Lo que tú das, se te regresa en medicina, ¿no? Nosotros le damos dando en forma de material, en forma de líquido, el mezcalito. Y a cambio la madre tierra nos regresa, ¿qué? La medicinita. Es un ejercicio psico, psicofilosófico. Suena bonito la palabra, porque es psicológicamente me preparo que la madrecita tierra y con la abuelita Meyahuel, con Tonatiuh, con Yeyecat, con Chalchihuitlicue, con Tonantzintlalí y el fueguito que emana aquí en mi cuerpo, me va a empezar a sanar, ¿no? Si ya mojé en esa parte, voy a tratar que donde va a estar el punto de mi coxis, ¿no? Que van a estar ahí cerca mis partes, mis genitales. Voy a tratar de poner ahí, regar un poquito el de mezcalito que le vamos a dar a la madre tierra. Después viene la agüita y con el mismo solecito empieza a evaporar. Ese es uno. Dos, en la planta de nuestros pies, hagan de cuenta son nuestros pies, le ponemos mezcalito, el otro pie mezcalito, y después con el agüita mojamos nuestro pie, aquí lo echamos el agua en nuestro pie, va bajando y sentimos como ese vaporcito empieza a compenetrar en nuestros pies. Muy útil para los que nos duelen ya las rodillas por el enfriamiento, algunos, pero algunos sí es por descalcificación, falta de calcio, ¿no? Pero por lo general es por el enfriamiento. Esta terapia, esta medicina, ¿cuánto tiempo lo podemos hacer? Las que ustedes quieran, ¿no? Hay un porqué. Lo vamos a usar como sanadores, pero como pedidores de lluvia. ¿Qué creen? Que ese vapor que entra en nuestro cuerpo
ese mismo vapor lo podremos enviar para formar nubes, para pedirle el granizo que vaya a caer. Y yo, no, pues, conectarme con la nube, que no caiga granizo. Porque ese granizo, cuando ya hay milpitas, pues lo seca. Imagínense, son piedras que caen para nuestras plantitas de maíz, pues lo seca, ¿no? No se trata de controlar el tiempo o el clima. No, no. Nosotros no somos controladores. Somos parte de todo esto, pero les pedimos con mucho respeto, como familia, como abuelo, como hermano, ¿no? Que por favor nos ayuden a que no pueda hacer daño todo eso que hay. Esto como sanadores, como pedidores de lluvia. Pero ahora viene la otra parte, como una medicinita alternativa, funciona, funciona, hermanitos, funciona. Ahora, posiblemente a lo mejor pues no podamos hacerlo desnudo, pero bueno, tratar de utilizar ropa más holgada, más delgadita, ¿no? Para que la intención es que ese vapor entre en nuestro cuerpo. Esa energía no es tan solo es vapor, es esencia de la madre tierra. Tal vez hayan experimentado ustedes la primera lluvia, ¿no? Llueve, o aunque sea la segunda, la tercera lluvia que hayan parado unos 4 días y no haya llovido, cómo huele la tierrita. Delicioso, ¿no? Esa tierrita es medicina, ¿sí? Es medicinita. Entonces, pues también hay que ver en qué lugar vamos a hacer nuestro ejercicio. De preferencia una montañita, la parte alta. Pero también pueden decir algunos hermanitos, oiga maestro, pero pues yo no puedo ir a la montaña. Bueno, en el parquecito. Bueno, es que no puedo ir en el parque. Imagínense que me vean así. Bueno, en su jardincito. Sí, pero los vecinos. Ah, deja a los vecinos que hablen lo que quieran. Hagan ustedes. Sánense ustedes. Bueno, no quiero que me vean los vecinos. Bueno, agarra esa tierrita de tu jardincito en tu azotea, ponlo y encima de esa tierrita, ¿verdad? A lo mejor pones algunos contenedores para que puedas poner tus pies, pero bueno, pues no lo hagas. Entonces, pues si no lo quieres hacer, no pongas pretexto, porque todo se puede, ¿no? Así como cuando andamos enamorando a una persona, hacemos mil maravillas. ¿Y por qué no enamorarnos de esto que nosotros queremos hacer? Porque no es cualquier cosa, hermanitos, es algo sagrado. Y aprender esto, empezar a enseñarle a los demás. El día de hoy un hermanito me llamaba, me mandaba mensaje. Dice, oiga, yo lo hice, ¿no? Venía la lluvia con granizo y le empecé a hablar, a hacer el ejercicio. ¿Qué cree? Se calmó el granizo. Sí estaba lloviendo, pero ya no caía con granizo. ¿Y qué le ofrendó a usted? A Tlaloc, no, pues una velita. Bueno, no se te olvide una frutita, un mezcalito, dale, que beba, una florecita, ¿no? Es una conexión muy hermosa, no nos bloqueemos. Es que si lo hago y si no me resulta, hazlo, tú hazlo, va a suceder, ¿no? A eso le llamamos nosotros forjar, labrar, conectar, vibrar la tierra y su energía femenina. La tierra como energía femenina es muy amorosa, es transmutadora, no es devoradora de inmundicia. Es una frase muy mal empleada. ¿Por qué? Porque se tiene pensado desde el pensamiento occidental. Pero podemos llamarle la que transmuta toda la energía, lo limpia, lo depura y regresa al universo, ¿no? Dice, la conexión con la frecuencia de la tierra para vibrar.
activar la vida de las plantas. Shinash. ¿Por qué tenemos que hacer esto? El ejercicio que les explicaba, ¿no? Sentaditos, como en cuclillas, ¿verdad? Pero nuestro coxis se baja lo más que se pueda a la tierra. Lo que estamos haciendo es una unión, una fusión entre nuestro cuerpo y la tierra. Yo les aseguro, hermanitos, que en esta fusión que vamos a hacer, después de que ya empezamos a intencionar, les decía yo, no nada más nos vamos a sentar, ¿qué se siente? No, no, no. Nos sentamos y empezamos a intencionar que todas las semillitas, los shinachli, la semilla selecta de la tierra, pueda brotar, pueda dar vida, pueda vivir, pueda dar semilla. Y en eso no tan solo con nosotros, sino que nosotros también como seres humanos, demos semilla, demos lo que tenemos, nuestra palabra, nuestro afecto, ¿sí? A veces nos absorbe nuestro trabajo, claro que sí. Yo el día de hoy sí anduve muy ocupadísimo de aquí para allá y preparando todo, ¿no? Para lo del festival, pero digo, no me olvido, digo, aunque no les escribo en el WhatsApp, digo, pues sí, ahorita mis alumnos, ¿no? Mis hermanitos, ¿qué estarán haciendo? ¿Habrán hecho los ejercicios? ¿Habrán traído de tarea la pizquita de tierra? No se preocupen si ahorita no la tienen. Terminando la clase, lo ponemos en nuestro altar y la intención que vamos a darle, y tengo, por ejemplo, mi pizquita de tierra, es preparado como composta para mis plantitas, ¿no? Y la intención es, Madrecita Tierra, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Te pido el día de hoy que a través de tu cuerpo físico, energético, espiritual, proveedora de toda esta energía, pueda yo conectarme con mis hermanitos. Que esta noche podamos unirnos a través de ti, a través de nuestra vibración. ¿Se puede? Sí. Ahorita lo podemos hacer con la Tierra, porque estamos interconectados. No importa que yo esté al otro lado del mundo, pero estamos conectados por la Tierra, por el agua, por el aire, por el fueguito que vibra en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Como pedidores de lluvia, necesitamos conectarnos a través de la frecuencia psicoenergética. Es lo que yo les decía, ¿no? La tierrita entra por su medicina y yo lo mando a con la nubecita, con Tlaloc, ¿me entiende? Este trabajo necesitamos entenderlo es interconexión, nos conectamos con Tonatiuh, con Yeyecatl, con Tepeyolotli, con Chalchitlicue, con todos ellos, porque no vamos a trabajar solos, ¿sí? Dice, como pedidores de lluvia necesitamos conectarnos a través de la frecuencia psicoenergética para activar su energía biogenética, cual nos ayudará a conectar con nuestro universo interno. ¿Eh? Nosotros somos un universo, solo que nos han enseñado que el universo que vemos allá, ¿no? Allá en el cielo, ¿no? Solo que nos han enseñado que hay un poder superior a nosotros. ¿Y quién es? Dios, ¿no? Dios está allá, no está acá. Así nos enseña, ¿no? Pero si somos un poco curiosos, leamos precisamente
los textos apócrifos, así les llaman. El Evangelio de María es la más interesante. El Evangelio de Tomás, en donde nos dice Jesús, Dios vive en ti. Donde tú quieras que me llames, yo ahí estaré porque yo vivo en ti. Y no vivo en una iglesia abarrotado de barras de oro como ahora que ya no están con sus cosas del Papa, ¿no? En ese pequeño país súper rico. Y rico en dinero, rico en conocimiento, rico en secretos y rico en maldad. ¿No? Es la realidad. Pero bueno, ahora nosotros necesitamos enfocarnos hacia nuestro centro, de decir, yo tengo, aquí yo voy a crear el universo para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy el que decide todas las cosas que voy a hacer. ¿Cómo? Si yo decido ofenderlos ahorita a ustedes, ¿sí? A lo mejor en su momento no me van a decir nada, pero allá solito, pues, oye, es ¿no? ¿Quién se ha creído? Él tanto habla de respeto, tanto habla de hermandad, y mira con lo que me sale, ahora me está ofendiendo, ¿no? Entonces, yo lo voy a crear, ¿no? ¿Cómo lo voy a crear? Primero, tengo que pensar qué es lo que quiero crear, porque yo soy un universo, soy un creador, soy una fuente de energía, de conocimiento, de vibrar. Eso debemos de hacer, debemos de entenderlo así. ¿Por qué? Al ser yo universo sagrado, tanto la tierra es un universo sagrado, tanto el aire, y ahí llegas, es un universo sagrado, tanto el abuelito Tonatiuh es un universo sagrado, y no es por, 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 por ego, ni por sentirnos superiores. Entonces, somos parte del hermoso universo, una partícula subatómica de esa energía creadora. ¿Qué queremos crear? Depende de cada uno de nosotros. Yo les decía, dice, oiga, ¿y esta sabiduría lo podemos ocupar para hacer daño a los demás? Claro, solo estate consciente, solo recuerda que lo que das se te regresa y por triplicado y si no es que más, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, de esa manera, al vibrar armoniosamente con las nubes, Shinach, semilla selecta, Chalchihuitlicu, Tonatiuh, Tepeyoloj, podremos llamar con nuestra energía al Shinachli para que pueda brotar. ¿Quién puede brotar? Nosotros. Somos, perdón, aquí le dice, somos nosotros, ¿no? ¿Quién va a brotar? Nosotros. Nuestra mente tiene que renovarse. Sí, ya sembré una semillita, bueno, hay que regarlo. ¿Y cómo lo vamos a regar? Haciendo los ejercicios. Debe de ser práctico, tomando conciencia, haciendo el registro, cómo estoy avanzando, escribiendo mi Neltilistli. Están cordialmente invitados para escribir ustedes sus experiencias como pedidores de lluvia. Esto va a servir a que se anexen en el libro Pedidores de Lluvia, Atzatzilique, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque no van a venir gente de estas instituciones gubernamentales, no van a venir. Oiga, lo que sabe el pueblo, hay que escribirlo. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque va en contra de sus ideales. Porque va en contra de sus instituciones, de sus aparatos de control. ¿Sí? Si te dan un proyecto, te dicen, este sí lo puedes poner, este no, este quítalo, este no nos conviene, que tú puedas enseñarle a la gente cuán poderoso es. No les conviene. No les conviene mantenernos, lo que usted diga, patroncito, ¿no? Sumisos, obedientes. Eso no lo somos. Nuestra raza no es así. Entonces, nosotros al vibrar junto con la tierra, podremos viajar en esta dimensión a través de la tierra y poder sanar, alimentar, co- comunicar con todo lo que vibra. Pero hagamos ese ejercicio. Permitir que su energía de la tierra, el vapor de la tierra, el calor de la tierra entre en nuestro cuerpo como ese vapor, como Atlachinoli. Por eso nuestros abuelos lo tienen en un concepto tan hermoso, el Atlachinoli, porque es una medicina. Lo encontramos en esta sanación con el sol, pero debe de ser a mediodía y de preferencia observar que el día pues ahí sea soleado, porque si está nublado, pues no, no, no. La intención es absorber el calor. Ese es uno. Está el otro. En una sillita, nosotros le llamamos temanaster, o también es las abuelitas, ¿no? Una sillita de madera y de preferencia donde nos sentamos que esté tejido con palma. Aquí les conseguimos una sillita de palma, si gustan. Nos quitamos la ropa, porque hay una sanación personal. Nos quitamos la ropa, nos tapamos con una sábana, una cobijita. Aquí ponemos nuestras hierbitas. ¿Y qué hierbita le vamos a poner? Los que ustedes crean que va a sanar su cuerpo, porque para eso es. No, póngale una pizquita de esto, 2 hojitas de esto, 3 hojitas. No, yo no vengo a eso, hermanitos. Yo no vengo a decirles, usen esta medicina, es el otro. Ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo saben. Lo único que estoy haciendo es tratando de decirle qué podemos hacer. Ustedes van a aprender también en la práctica, ¿no? Bueno, y ahí herví mi medicinita y, y así como voy a yo resistiendo, agarro la agüita, le pongo a la abuelita que está bajo la sillita, le echo agüita y siento como vamos a entrar a ese lugar totalmente desnudos. Ahí sí, porque nos vamos a tapar con una cobijita. ¿Que alguien nos puede asistir? Sí, nos puede asistir. Chamos. Sentimos como ese vapor entra en nuestro cuerpo, la medicinita. Es muy hermoso, sí. Es muy hermoso esa medicina que nosotros podamos aplicarlo y utilizar. A mí me ha ayudado, me ha empoderado. He perdido ya 45 años. En esos 45 años no he necesitado de vitaminas, aunque me han dicho que te inyecten vitaminas. Te ves ya muy cansado. No, todavía. Tal vez más adelante, tal vez, ¿no? Entonces, este ejercicio, que es muy importante, nos va a servir para primero sanarnos, pero tenemos que hacer una sanación muy especial. ¿Con quién?
con nuestra mamá. ¿Mamá biológica? No. ¿Con quién? Con nuestra madre tierra. Realmente, y no con esto les quiero decir que nada, somos bien crueles, no. A veces inconscientemente, ¿no? Cuando lo pisoteamos, lo escupimos la tierra, estamos tomando algo, tomamos un refresquito, tomamos una cervecita, un mezcalito, primero nosotros, ¿no? Estamos atascándonos. Y cuando nosotros bebamos algo, primero a la madre tierra, madrecita tierra, abuelitos que vibran en esta tierra, que han estado antes que yo, primero ustedes. Tomen este bocado, tomen este líquido sagrado para usted. Por favor, permíteme que yo pueda deleitarme también con esta bebida, pero primero usted. Con esa simple acción, tan sencillo que lo parece, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole pleitesía, respeto, honor a la madre tierra. Perdóname, madre mía, por todo el daño que te he causado yo, pero también perdóname por mis hermanitos que inconscientemente, por su ambición desmedida, han transgredido tu cuerpo. Las mineras, nosotros, cuando sembramos, empezamos a barbechar, ¿no? Y la madre tierra entiende, sabe, comprende, ¿sí? Entonces, todo esto es importante que lo entendamos de esa manera. A partir de hoy, claro, ustedes lo pueden aceptar si lo quieren hacer, si no, pero sí les recomiendo, pues ya voy a beber una agüita, un cafecito, ¿no? Y estoy ahí alrededor del fogón, le doy a la madrecita tierra y al abuelito fuego. ¿Ah? El abuelito fuego, estamos ahí, empieza a mover, como que empieza a llorar, ¿no? Nos está hablando. Me recuerdo muy bien que mi mamá cuando hacía sus tortillitas, ¿no? Está moliendo y escucha al abuelito fuego, dice, oye, tiene hambre el abuelito, ándale, le da su masita, coma abuelito, coma. Gracias por, ayúdame a cocer bien mis tortillitas, que no se quemen, que no salgan, pues masudas, decía ella, ¿no? Le digo, pero ¿por qué mamá le das primero a él? Ah, no sabes, él es un abuelito. ¿Serio? Ujú. Cuando está llorando así, le digo, ¿qué quiere decir? Ah, que alguien nos va a visitar de lejos. ¿Y qué creen? Pasa, ¿sí? Nos avisa, ¿no? Entonces, todo este tipo de conocimiento es importante irlo escribiendo, ¿sí? Ahora, Cihuatlapahtíquer. ¿Quién es Cihuatlapahtíquer? ¿Quién es la madre y el padre sanador? La madre tierra. Mujer sanadora o mujer medicina. Por eso, en los pueblos, poco a poco, yo lo sé, poco a poco se van extinguiendo todos estos conocimientos, pero a la mujer que sana no le dicen pues, curandera, chamana. En náhuatl le decimos Cihuatlapahtíquez, mujer medicina. Y la mujer medicina no tan solo conoce, es que es partera, la que trae al mundo los niños. No, esta Cihuatlapahtíquez es psicóloga, si usted lo quiere, si lo queremos ver de esta manera, esta mujer es lectora del universo, esta mujer está conectado con Mesli, les da recomendaciones a las mujeres embarazadas, pero también les da recomendaciones a los hombres
que por algún motivo se hayan accidentado, se hayan fracturado o se hayan cortado con alguna herramienta de trabajo, cuidar sus heridas en conexión con la madre luna, con la madre Mens. Ella sabe qué plantas son frías, qué plantas son calientes. Ella sabe cuántas hojas hay que ponerle de cierta hierbita, porque si le pones de más, lo conviertes en un veneno, ¿no? Ellas son las mujeres medicina, dan consejos, claro, guían a los niños, claro que sí. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Entonces necesitamos conectarnos con la Madre Tierra y Padre Tierra. Así como nos lo muestra aquí, miren, Tlaltecutli está abriendo la boca, pero está devorando un cuchillito de pedernal. ¿Qué nos enseñaría ahí? Y vean cómo abre sus pies, ¿no? Está señalando como esos cuatro rumbos. Dice, todo lo que tú lo ocupes como sustento, que sea luz, que sea empoderamiento. Pero ¿por qué un cuchillito? Ah, porque a veces duele la disciplina. No siempre, pero sí, ¿no? Y nos da por acá un lengüetita en este caso, de fueguito, de fuerza de voluntad. Inclusive decimos de una forma coloquial, la verdad duele, ¿sí? Para poder trabajar con nuestra energía sagrada, debemos de sanar nuestras energías, ¿no? Nuestros cuerpos, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo intelectual, nuestro cuerpo psicológico, ¿no? Y que eso nos va a doler, claro, saber que tenemos que sanar. Vibrar, vibrar en unión con la madre tierra. Eso es los ejercicios que yo les pongo. Yo en algún momento les decía, podemos sanar con la madre tierra, ¿sí? Eso hacen una especie de, como un cilindro, del escarbarlo como un cilindro, nos metemos y empiezan a taparnos, a nosotros nos tapan hasta el cuello. Y en cada esquinita, representando los cuatro rumbos, ¿no? En cada esquinita, dependiendo de 1 metro o hasta de 2 metros, ese mismo calor del fueguito a través de la tierra empieza a vibrar y sientes el calorcito en tu cuerpo. Nuestro cuerpo empieza a excretar este sudor, pero como está con la tierra, se empieza a embarrar como lodito. Ese lodo es lo que nos sana la madre tierra, nos desintoxica, nos deshidrata, sí, pero nos desintoxica, ¿no? A eso le llamamos vibrar. Saber que podemos sanar a través de esta vibración. Abrazar, sanar, transmutar y agradecer, agradecer la energía sagrada. ¿Quién es la energía sagrada? La madre tierra de nuestros abuelos. Ojo, en la madre tierra están los abuelos. Están los rescoldos de sus saberes. Conexión con Mictlampa. A través de la madre tierra nos conectamos con Mictlampa. He aquí algunos dicen, maestro, yo no puedo ensoñar a Mictlampa. Esa es la oportunidad de hacer el ejercicio. Ah, entonces tenemos que enterrarnos en la tierra. No, si ustedes lo quieren, ¿sí? Conectarnos, la madre y padre tierra, recuerda, ¿no? Que no es tan solo, no es tan solo es madre tierra, sino que también lo conocemos como padre tierra, ¿sí? Ahora, la tierra, la montaña, ¿está en los Amoshli? Sí, está en los Amoshli, está en los libros sagrados o como le llamemos códices, ¿no? Si ustedes ven aquí al tecolotito,
está justamente encima de esta montañita, ¿no? Esta montaña tiene, miren, su centro, un tonali, una luz, la fuerza de voluntad y sus raíces. A todo esto, este tecolotito nos ve de frente, ¿no? Dice, conéctate con la madre tierra. La madre tierra te dará mucha sabiduría, te dará medicina, te dará luz como conocimiento, te dará sanación, pero no tengas miedo de ella. No creas todo eso que te dicen que es malo la tierra, ¿no? Pero bueno, todo esto necesitamos nosotros pues, vibrarlo. Pastecas, en Malina, Libia, en esta parte. Vea como esta tierra, esta es una montaña, este es Tepeyolotl, tiene los ojitos estelares, son tres. ¿Se acuerdan? ¿Qué representa el número tres? Crear. ¿Y qué vamos a crear? Vamos a crear una conexión. Vamos a crear un espacio en nuestro vivir, en nuestro vibrar, el trabajo, ¿no? Ah, pasó como Tinocniva. El hermanito Alexander ya les mandó por ahí la posición como sentarnos para cargar de la energía en el chat. Revisen en el chat, esa es justamente la posición, la forma de sentarnos, de poder conectarnos con la madre tierra, ¿no? Ahora bien, no siempre, no siempre vamos a estar nosotros ahí presentes, hermanito. Tal vez va a haber un momento que tendrán que enfrentar con su propio conocimiento que ustedes tienen, ¿sí? No siempre voy a estar yo ahí, porque va a haber un momento, híjole, pues el maestro no se ha conectado, no tiene internet, posiblemente, pero pues tengo que actuar, ¿no? Por eso nos dice aquí el tecolotito, debes de autorreconocer tu rostro, tu ser, tu energía, tu sabiduría. Conéctate. Al mismo tiempo, miren, aquí está el de vibrar, pero tienes que aplicar esa fuerza de voluntad para que tú puedas vibrar, ¿no? Entonces, la Madre Tierra ahí está presente. Y bueno, esto es un poco todo lo que les acabo de decir, está en resumen en esta plegaria. Notlalnanzi, Coatlicue, Nimislazoc. Mi honorable madre, la de la falda de serpientes, te amo, ¿no? Y todo esta plegaria, ¿no? Mañana yo les envío el audio para que lo puedan practicar, pero por favor practiquen. No es necesario memorizárnoslos, tal vez si no podemos no pasa nada, pero sí encontrar el tono, tratar de leerlo con calma, ¿no? Testecuini moyolo, inguan noyolo, chipao. Vibra tu corazón con mi corazón limpio y puro. Ahuiyac, tlalpaltic, panotlamachilis, así, testecuinilis. Aroma a tierra mojada. En mi sentir, así vibrar, ¿no? Ese olor, ese aroma a tierra mojada me ayuda a vibrar, a entender que yo también puedo ser de esa forma, ¿sí? Que también como la tierra descansa cuando se moja por primera vez o cuando hace calor para las lluvias, huele muy hermoso, ¿no? Tiene un aroma delicioso, ¿sí? Ni mislasoh kamachilira, ni mislasoh kamachililia, no chitlen tinechmaca, mantlen amo tinechmaca, y pampa titlamatin. Te agradezco todo lo que me das y todo lo que no me das, porque eres sabia o sabio. ¿Eh? Es interesante, es importante que nosotros podamos vibrar esta energía, trabajar esta energía.
¿Qué? ¿Por qué no podemos andar volando nosotros? Podemos andar caminando, ¿verdad? Tin shinech la pohpolui, no chitlen motlacayo nel guayo. Discúlpame todo lo que tu cuerpo ancestral. Nikahmana, xicseli, tlacolnemiliscayo, tzohcuilti. Tlahtlacolli como el daño que te hago, ¿no? Que al ponerlo con la religión católica es como pecado, pero no es pecado, es tlahtlacolli, es lo que, los errores, la falta de conciencia que yo no he retomado, ¿no? Tlahtlacolli. Por eso dicen no tlahtlacolnemiliscayo, los errores de mi existir, ¿no? O pido disculpas, ¿no? Shinechkawili manitestecuini iguan moshochponcayolis. Permíteme vibrar con tu florecimiento. Así como la madre tierra florece, así como la madre tierra sostiene y da sustento, también nosotros podemos pedirle que nos apoye. Tlentehuatzi, tiquehyewa y tlamatilis no colua. Lo que usted resguarda la sabiduría de los abuelos. Ella es muy sabia, porque toda la energía lo tiene ella, el conocimiento. Nochi monequilis moshochahuiayo. Todo tu amor con aroma de amor, de amar. Ni mocalactia no chipa ni nemis quien te huatzi. Me comprometo a vibrar como usted. Nick temacas, senteoshinashli, senteoshinashli, intech no igniva. Me comprometo dar el sustento florido para y con mis hermanos. Nick te tlayocolis, pahtli, wampactli, ajuya. Regalaré medicina y alegría perfumada. Medicina y alegría. A veces es lo único que necesitamos, ¿no? Es en esta plegaria donde nosotros nos comprometemos, en donde nosotros, paso a pasito, irnos entendiendo a nosotros mismos. Después entenderemos cómo vibra toda esta energía. Lo que le decimos nosotros en la educación occidental, triangular la energía. Yo, el otro y el otro. Tú y el otro y yo. Yo, tú, el otro y los otros. Poder conectar, ¿sí? Entender que nosotros no podemos vibrar solos. Tequillotcuatlicue, ¿qué trabajo vamos a realizar? Aparte del ejercicio que ya les he explicado. Caminar sobre la tierra y hablar con la madre tierra para pedir permiso a Cuatli. Caminar, hermanitos. En la medida de lo posible, pues caminar descalzo. Claro, sin hacernos daño. Pedir permiso para sembrar o transmutar las energías, la energía que no deseamos en nuestro tonal inaudible. Es importantísimo, hermanitos, que nosotros podamos hablar, agradecer. Les decía yo, voy a un lugar, llevo mi medicinita, ¿no? Por eso con nuestro cuchillito de ocote de madera, lo partimos la fruta y lo ofrendamos, ¿sí? Sahumar el lugar, perdón, sembrar maíz, frijol y calabaza. Son los tres, son tres maestros. Funcionan totalmente diferentes, sí, pero tienen un mismo fin, dar sustento. Ya sea en maceta, ya sea en una tierra donde tengan, hagan, ¿no? Pero es que yo no tengo nada, bueno, pues no lo hagan, no pasa nada. No, solo se pierden
pues la experiencia de cómo cuidar una plantita de este tipo. Pero todo se puede. Cuando que se quiere, se puede, ¿no? Yo ya les decía hace ratito, es como cuando andas enamorando a alguien, haces hasta lo imposible, hasta lo impensable. Esto es así. También es así. Cuando lo trabajamos con amor, con honor, todo se puede. Poner una cruz, perdón, darle ofrenda a la Madre Tierra como disculpas por transgredir su ser. Vamos a hacer una conciliación con nuestra Madre Tierra. ¿Cómo? Un poquitito de agua, un poquitito de mezcal, darle a la Madre Tierra, ¿no? Y con eso ya sanamos todo. No, es que es todos los días vivir en agradecimiento. ¿Ah? Poner una cruz o seleccionar una cruz para poder trabajar. Hermanitos, yo sé que para algunos, ah, una cruz, nosotros aquí en el pueblo, alrededor tiene cruces. Son como los guardianes, los protectores, pero también son los donde llevamos nuestra velita a prender. Aquí cerca de la casa hay una cruz aquí cruzando el rito, los vamos a llevar para que vayan a dejar su velita. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver que la cruz, así como nos lo pintan, ¿no? En la punta representa el universo. Aquí donde se cruza, ¿no? Aquí está la cruz. Esto es la madre tierra, el Xaltectli, aquí donde estamos nosotros. Y esta cruz que se entierra representa Mictlampa, los tres niveles en el que vivimos y en el que podemos vibrar, con el universo, con la madre tierra, ¿no? Entonces, todo eso es importante. El abuelito Nahuizipacli en su calpuli tiene una cruz, si se dieron cuenta, una cruz color azul. Y el día 3 de mayo es, que acaba de pasar, de manera en sincretismo religioso, es día de la Santa Cruz. Que algunos dicen, no, pues es que es el día del albanil. Pero bueno, ya es un poquito más reciente. Ese día del albanil, ¿qué le llaman? Tiene una historia mucho más ancestral. ¿Por qué le llaman como constructor? Porque nosotros somos constructores. Construimos la comunicación con el universo y con la tierra. Pero bueno, se va distorsionando un poquito. En su momento vamos a trabajarlo, ¿verdad? Poner una cruz. A lo mejor si yo no puedo poner una cruz en mi casa, pero hay cruces aquí cerca, puedo ir yo allá a darle su velita, a pedir permiso, ¿no? Y están en los caminitos que tenemos aquí. Claro que no es para los carros por donde caminamos. Entonces, antes de entrar a la montaña, ahí está la crucecita y le dice, ¿sabes qué? Protégeme, voy a tal lugar, ¿no? Eso es importante. Pedir permiso a la tierra, donde quiera que hagamos, pues hagamos una ceremonia, ¿no? Hay que darle mezcal. Hagamos ceremonia, vamos a poner, donde quiera que vayamos. Es que voy a pedir ah, perdón, voy a levantar un tonal. Pídele permiso a la madre tierra. Es que no se acuerda dónde se espantó. La madre tierra te va a ayudar. Vibra la madre tierra, ¿no? Para los que estuvimos en el Calpulli, Huitzilín y Payajical, se dieron cuenta ustedes cómo trabajamos con los cuatro rumbos. Cómo les dimos su ofrendita de agüita, ¿eh? Sí, no pudimos conseguir mezcalito, pero con agüita, ¿no? Pero sí es importante. Ahora, dice, hagamos ceremonia, hay que darle mezcal. Labrar la mente, cuerpo, espíritu, emociones para poder crecer, florecer y dar buen shinach, dar una buena semilla selecta. Debemos de trabajar con la mente, debemos de trabajar con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, reconociéndonos como esa energía sagrada que puede, ¿verdad? Lograr todo lo que se propone, porque sí lo podemos lograr.
Qué bueno, nos hagamos como que no podemos, esa es otra cosa, pero sí se puede lograr todo esto, ¿sí? Todos nosotros podemos trabajar en conexión, sí, sí, hermanito. No se nos olvide hacer estos ejercicios. Que nuestra tierrita, si lo tenemos ahí, no importa que estemos hasta en Colombia, en Estados Unidos, esta noche vamos a intencionar para conectar. Y este ejercicio nos va a servir para poder comunicarnos a grandes distancias. Y para, como los que levantan la sombra, ir a buscar a través de la tierra en qué lugar está el hermanito o la hermanita, ¿no? Bueno, no sé si tuvieran algo que aportar, compañeros, hermanitos, algo que quisieran compartirnos. Ah, nos dice cómo el fuego es que llora. Escuchamos como que se escucha el sonidito, ¿no? O empieza a crujir ese tlexochtli. ¿Qué es tlexochtli? Las brasas. Tle, xoch de flor. Son las flores, ¿no? Pero bueno, hermanitos. Sí llora. Sí, claro que llora. Te da mensajes. Inclusive el fueguito, hermanita Lilian, si yo hago mi limpio con mi huevito, ¿no? Me limpio, hago en círculos, ¿no? Este huevito, en el rescoldo del fueguito, lo enterramos en la ceniza y a veces está súper cargado de energía y explota, ¿no? Pero a veces nada más truena, dice, abre el huevito. Ah, quiere decir que, que la energía no tiene mucha energía negativa, pero cuando explota, entonces el hermanito carga con unas energías muy, muy negativas y necesita seguir limpiándose, sanarse. Sí, hermanitos, no sé si alguien quisiera compartirnos algo sobre Coatlicue, y si no, de mi parte sería todo. Estas energías son con los que vamos a trabajar. Charchihuitlicue, Tonatiu, Tepeyol, Yehyecat, Tepeyolofli, ¿no? Tlaloc, Coatlicue, son seis. Seis energías. ¿Qué sigue después de esto, maestro? Ah, el día de mañana, ¿verdad? Yo les voy a mandar estos ejercicios. Pues ya el hermanito Alexander ya se adelantó, ya les mostró un poquito el dibujo que está aquí en el chat, ¿verdad? En el chat el hermanito ya mandó el dibujo, la forma de sentarnos, ¿no? Esa es un poco la forma de sentarnos, permíteme, lo vamos a recortar aquí del chat, ¿no? Es esta pequeña imagen que tenemos que tenerlo, válgame la redundancia, ¿sí? Tenemos que tenerlo para poder, para poder trabajarlo en algún momento, ¿no? En algún momento dado. Es importante, ¿sí? Es importante esa forma de sentarnos, ¿sí? Para que carguemos de la energía de Coatlicue. Coatl es una serpiente. Y la imagen que tenemos aquí, por ejemplo, nos pone un cráneo, ¿no? Un cráneo. Dicen, no, es que se hacen sacrificios a la tierra. No, el cráneo es la renovación. También la madre tierra representa el rumbo del Mictlampa, por eso le ponen el cráneo, porque justamente una serpiente representa eso, morir para vivir, ¿no? Tiene que cambiar de piel, deja morir a su otro yo y se renueva su piel, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender toda esta parte, empezamos a hacer esa conciencia, ¿no? De seguir trabajando en armonía. ¿Sí, hermanitos?
Bueno, de mi parte sería todo, hermanitos. Si no hubiera ninguna otra pregunta, nos vemos mañana. Mañana vamos a hacer los ejercicios y 3 de los Mashoch Poncaliscayot que vamos a hacer, ¿no? Cómo alimentar estas nubes, este ejercicio que les acabo de decir, ¿verdad? Para pedir permiso a entrar a Tepeyolotli, eso ya les enseñé, que una pizquita de tierra debajo de la lengua y un poquito aquí, como protección. ¿Sí, hermanitos? Tlazohcamatimi. Tlazohcamati Temachtiani. Tlazohcamati, Temastiani, Tlazohcamati a todos. Buenas noches, hermano. Maitas que mostlan, Agniva.